Super grande, feliz sábado a todos. Este mensaje trata sobre el corazón. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué hay tantas escrituras dedicadas a él? ¿Somos responsables de gobernar nuestro propio corazón? Veamos juntos algunos versículos que explican nuestro núcleo, nuestra posición central y nuestro tesoro. En 1 Samuel capítulo 16, verso 7, porque el Eterno mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas el Eterno mira el corazón. Samuel la cuenta el rey la poderosa profecía de que debido a las decisiones desobedientes de Saúl, rey de Saúl, otro israelita será elegido para liderar al pueblo de Dios. En 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Mas ahora tu reino no será durable. Eterno no se ha buscado varón según su corazón, al cual Eterno ha mandado que sea capitán sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Eterno te mandó. Dos capítulos más tarde, y cuando Saúl se niega a someterse y a obedecer a Dios, se pronuncia al fin de la paciencia y la misericordia de Dios para con el líder de su pueblo. En 1 Samuel capítulo 15, verso 28. Entonces Samuel le dijo, el Eterno ha descargado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Dios es justo. El profeta Samuel le dice a Saúl que Dios le va a dar un corazón nuevo, que Dios lo va a cambiar en otro hombre. Saúl tenía las herramientas necesarias para obedecer, pero en su corazón decidió temer al pueblo y no amar a Dios. Jesús dijo que si lo amamos, guardamos sus mandamientos. En Juan capítulo 14, verso 15. En 1 Samuel capítulo 10, verso 9. Y aconteció que cuando él volvió su hombro para apartarse de Samuel, Dios le hizo cambiar de corazón. Y todas estas señales sucedieron aquel día. Cuando Dios da su espíritu para ayudar y la persona elige no utilizar su poder, no es culpa de Dios. Moisés llega al centro de la adoración a Dios desde nuestro corazón. En Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Deuteronomio 30, verso 6. Y circuncidará eterno tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a eterno tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, a fin de que vivas. En 1 Crónicas, capítulo 17. 1 Crónicas, capítulo 17, verso 2. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios es contigo. David era muy celoso de Dios y de su ley. David significa amado en hebreo. David se arrepintió de corazón cuando pecó, transgredió y se equivocó contra Dios. Y como Crónicas fue escrita antes de la canonización final de las escrituras hebreas por parte de Esdras. Observe que el pecado de David con Betsabé está borrado en Crónicas.
no lo encontrará en Crónicas porque fue perdonado después de arrepentirse. David escribió en Salmo 51, que todos leemos en la temporada Pascua, e incluyó un hecho muy importante acerca del corazón. Sin nuestro Señor y Salvador, nada podemos hacer. En Salmo 51, verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En 1 Reyes, capítulo 4, verso 29, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Dios bendijo a Salomón. A nosotros también. En la iglesia de Dios se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios el poder de pedir, buscar y llamar a la puerta para obtener tanta sabiduría y entendimiento como podamos utilizar. En Eclesiastés capítulo 5, verso 2, no te apresures con tu boca, ni te apresures con tu corazón a proferir palabra alguna delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean pues pocas tus palabras. En Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él la mana la vida. Así es el punto de este mensaje. Cuando estoy meditando sobre este tema, esta escritura estoy pensando primero, absolutamente primero. Salmo 37, verso 4. Deleítate en eterno y él te concederá las peticiones de tu corazón. En Mateo capítulo 5, verso 8. Mateo 5, verso 8. Benditos sean los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Debemos guardar. Esa es nuestra parte. Debemos aceptar que Dios nos da lo que necesitamos, no siempre lo que queremos. Debemos amar como Dios, porque todos queremos verlo. En 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro nos da la responsabilidad de apartar a Dios de todo en nuestras vidas. Prepararte para hacer brillar la luz que Dios te da. En Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago nos manda a acercarnos a Dios, limpiar nuestra conducta y cambiar nuestros malos hábitos, conscientes desde lo más profundo de nuestro ser. En Hechos, capítulo 5, versos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y te quedases con parte de precio de la heredad? Retiéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida
no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Debo incluir un ejemplo de la iglesia de Dios del primer siglo. Esta pareja tenía las herramientas al igual que el rey Saúl. Sin embargo, la avaricia, el orgullo y la deshonestidad de sus corazones les costaron la vida. Nunca debemos olvidar los ejemplos de los testigos que nos precedieron. Satanás, la más famosa de todas las influencias, cometió su primer pecado. Su corazón se llenó de orgullo contra Dios. No guardó su corazón. No amó a Dios con toda su corazón. No estimó a los demás como superiores a sí mismo. No permaneció fiel. En Isaías capítulo 14, verso 13, es muy famoso en la iglesia de Dios. Nosotros sabemos esas escrituras. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Y también acompaña en Ezequiel 28, versos 17. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miran en ti. El diablo es nuestro único verdadero adversario, porque es enemigo de Dios y odia los santos, los herederos, los futuros seres espirituales en la familia Elohim de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Pero nuestro Dios nos conoce. Él nos creó para su uso en este mundo. No somos mejores que nadie, pero somos los primeros en ser llamados a salir de este mundo. En Romanos 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón, es Pablo, mi oración de Pablo a Dios por Israel, es para su salvación. En Ezequiel 36, versos 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y acompañará en Jeremías 29, verso 13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En Salmo 26, verso 2. Examíname, oh Eterno, y pruébame, purifica mi conciencia y mi corazón. Dios nos ha dado su Espíritu Santo.
Dios nos ha llamado y aquí estamos respondiendo a su invitación. Dios ha abierto nuestras mentes y amamos su verdad, su santa Biblia. En 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Pero como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes le aman. Los que hemos llorado o estamos sufriendo en este momento, esperamos reunirnos nuevamente con nuestra familia. Tú y yo seremos consolados por nuestro Padre y hermano mayor para celebrar juntos la vida eterna. Alabado sea Dios por su plan y por nuestra inclusión. En 2 Corintios capítulo 4, verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Salmo 20, capítulo 20, verso 4, que te conceda conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo lo que quieras hacer. Nuestra fe viva está en su palabra, la cual Dios nos ha dado un pedazo de sí mismo, su poderoso espíritu para entender su verdad, la Santa Biblia. En Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Papa. Sigamos animándonos unos a otros con el amor que Dios tiene en su corazón para que recibamos su herencia. Él nos ha adoptado. Somos permanentemente sus hijos, nos sometemos a su autoridad sobre nuestra vida diaria. En Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús Cristo. Jeremías 17, verso 9 es donde comenzamos como pecadores a quienes Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Cita, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En Ezequiel 11, verso 19, es la promesa al pueblo de Dios de reconciliarse con Él, nuestro Creador amoroso. Cita, y les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne.
En Juan, capítulo 14. Juan 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. De nuestro Señor y Salvador mismo es muy claro. En Mateo 22, Mateo capítulo 22, verso 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En primer Juan, capítulo 3, versos 19 a 22. Y en esto conocemos que somos de la verdad y asugarremos nuestros corazones delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cometemos pecado. Tenemos conciencia de que debemos hacer las cosas mejor. Nuestro Salvador es mayor que nuestras faltas. Solo unos pocos versículos antes Dios nos llama hijos pequeños. Necesitamos que nuestro Padre Celestial nos salve de nosotros mismos. En Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versos 1 a 3. Más quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro en la carne, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. El apóstol Pablo escribe a una de las 7 iglesias de Apocalipsis para que cobren valor en su corazón ante el misterio de la verdad. Jesús dice que la vida eterna es conocer a Dios el Padre y Él mismo, el Hijo, a quien el Padre envió, en Juan capítulo 17, verso 3. Juan 17, verso 3 es esta cita. En Colosenses capítulo 3, versos 15 a 16. Colosenses 3, versos 15 a 16. Y la paz de Dios reine en vuestros corazones, a la que asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos y himnos, cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Podemos animarnos unos a otros con himnos. Le pedí a Olivia y a Abigail en Acapulco que cantaran un himno de ánimo conmigo. ¿Por qué? Porque el patriarca Saúl de la familia les cantaba himnos de evangelio, la música inspiradora en los salmos. Dios nos da su fuerza para utilizar
sus dones. En Colosenses, otra vez, capítulo 3, 22. Colosenses, capítulo 3, versos 22. Siervos, obedeced a vuestros amos en todo según la carne, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón y en el temor de Dios. En Efesios 6, capítulo 6, verso 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios primero. Cuando erramos menos maduros, solo erramos obedientes. Pero Dios está observando nuestros corazones para ver la obediencia a través del amor. En Mateo 12, versos 34 a 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis, siendo malos, hablar lo bueno? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. En Lucas 12, verso 34, Lucas capítulo 12, verso 34. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios es más grande que nuestro corazón. Debemos pedirle que nos ayude a perdonar al prójimo, a amar al enemigo y a servir sin esperar una recompensa humana. En conclusión, hermanos y hermanas, nuestras tres preguntas iniciales sobre el corazón. ¿Qué importancia tiene el corazón? Well, muy importante, debemos amar a Dios con todo, el primer mandamiento. ¿Por qué hay tantas escrituras dedicadas al corazón? Cientos están dedicados a conocer, aprender y proteger nuestros corazones del mal. ¿Somos responsables de gobernar nuestros propios corazones? Sí, lo somos. Es un regalo aprender la verdad de Dios. Y cuando nos sometemos a la perfecta voluntad de Dios, nos acercamos más a Él. Digno es el Cordero de Dios. Alabemos juntos a Dios en este sábado, agradecidos por su invitación a compartir su gloria. Aleluya.